Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por asistir. Le damos la bienvenida al doctor Miguel Hernández del Colegio de Michoacán, que pues muy amable desde el inicio aceptó la invitación a participar con nosotros y pues ya afortunadamente ahora podemos reunirnos. No sé, Miguel, si quieres realizar una breve presentación tuya para que pues quienes nos escuchan conozcan un poco de tu trabajo. Y ¿Cómo no, Gloria? Sí. Bueno, si quieres, yo nada más te ayudo con los datos básicos. Bueno, el doctor Miguel Hernández es profesor investigador en el Colegio de Michoacán. Estudió, eres de las tres formaciones, eres sociólogo y el posgrado en antropología, ¿verdad? Sí, en Ciesas. En Ciesas. Y él estuvo trabajando en la tesis de doctorado sobre más apegado hacia la Iglesia Católica, pero últimamente se ha desplazado hacia el estudio de el budismo y ella es uno de los pioneros en el área y pues es un honor, caballero, tenerlo con nosotros. Si gustas. Muy amable, doctora Galaviz. Te dejo la palabra. Ok, pues buenas tardes a todos los que están conectados por este medio tan fantástico que es la cibercomunicación digital. Pues un poco si ustedes recibieron un documento que yo mandé para tener más o menos un guión de la plática, de la conferencia que voy a dar. El objetivo de esta es compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que significa conocer el fenómeno histórico-cultural de la sanación en el siglo XXI y los retos metodológicos que nos plantea su observación y comprensión a quienes lo queremos abordar desde las ciencias sociales. Lo que yo les voy a presentar ahora más bien obedece a una organización de una serie de apuntes sobre un libro que estoy escribiendo, en el que el título provisional es Sujetos creyentes, cuerpos de experiencia. Y este es el resultado de una investigación que inicié alrededor de hace 10 años, no necesariamente como un proyecto académico, va en esto un poco un proyecto de vida, de búsqueda, pero también el interés de conocer experiencias de la gente que ha buscado alternativas para entender sus maneras de estar en el mundo, y no siempre necesariamente en el campo religioso. Por lo tanto, no es solamente sobre el budismo, aunque esa es una de las ramas en las que he trabajado más intensamente los últimos, sobre todo 5 años, sino que es en general tener un panorama de este fenómeno al que yo me refiero como sanación. Y he aceptado presentar estos apuntes, estas primeras ideas, en este seminario de cuerpo, salud y religión, ante la amable invitación que me hicieron la doctora Olga Otiers y la doctora Gloria Galaviz. Lo que voy a tratar de dar en esta presentación es un panorama, vamos a llamarlo una especie de estado de la cuestión de estos retos, y para ello voy a examinar algunos puntos de vista desde las experiencias de las gentes que han trabajado el tema de la sanación como experiencia propia, y también un poco la reflexión de esto en perspectiva histórica cultural. No sé, Gloria, si pudieron circular a tiempo el esquemita que les mandé en la mañana, porque es un esquema, un cuadro donde con una imagen se están representando los 4 ejes a los que me voy a referir en esta conferencia, para que puedan tenerla a la mano. Teniendo el esquema a la mano, quizá sea un poco más fácil seguir en lo que yo voy a decir. Bueno, de entrada, antes de examinar estos retos de abordaje teórico metodológico sobre el fenómeno de la sanación, yo creo que es muy importante establecer una premisa, que es la de la sanación no es una realidad en sí misma, sino las formas en que varones y mujeres han experimentado y conceptualizado las relaciones de sus cuerpos, mentes y emociones con estados óptimos de salud física, emocional y espiritual. Es importante señalar que esto no es una definición
una definición conceptual, sino más bien una apreciación de aquello que de sanación tiene las experiencias históricas que se pueden estudiar desde el tiempo eje axial, me voy a referir a él más adelante y definir lo que es, hasta nuestros días. Y aquí hay algo muy importante que quiero matizar para distinguir lo que en estos contextos se entiende por sanación a la diferencia con curación. La sanación siempre es un proceso de búsqueda interior, es algo que el individuo tiene que resolver y bastarse a sí mismo. En cambio, la curación siempre es vista quizá como algo que de fuera puede venir, algo externo que viene y sana, que viene y cura. Entonces, este punto de la interiorización es muy importante porque es lo que nos va a llevar al campo de la experiencia. La experiencia en este caso la estaríamos tratando como proceso cognitivo, no solamente como algo de lo cual a uno le ocurren cosas o experimenta por estar probando. No, es algo que lleva a tener, podríamos decir, un enlace y a su vez desplazamiento entre algunas creencias que tenemos sobre algunas cosas que nos van a beneficiar, pero al experimentarlas y llevarlas al terreno de la práctica, esta experiencia va dando los elementos para que esa creencia se desplace hacia el saber. Bien, hay otro elemento importante para entender esta cuestión de la sanación, y es que desde esta experiencia interior estamos abordando una visión holística del cuerpo, el cuerpo como espacio de saber interior, desde donde el individuo parte para diagnosticar y comprender sus enfermedades, así como para crear los estados de equilibrio integrales necesarios para su salud. Este podríamos decir que es a grandes rasgos lo que la sanación se puede decir como fenómeno que hay que aprender. Y obviamente, si nosotros estamos hablando de que son formas que en las culturas, en las civilizaciones históricas, que van desde del año 800 al 200 antes de Cristo, se han estado experimentando, podemos tener tantas definiciones de sanación como experiencias histórico-culturales haya habido y de búsqueda que se hayan objetivado en prácticas y metodologías para realizarlas. Si ustedes se dan cuenta de esto, entonces tendríamos que pensar en lo complejo que es hablar del fenómeno de sanación para ser abordado. Y ese sería un primer punto de partida. Pero antes de entrar al tema propiamente de los retos, me gustaría hacer todavía otro matiz. Quiero diferenciar la sanación, el sujeto, individuo que busca en sí mismo este tipo de respuestas, a aquel otro tipo de presentación, sobre todo tan popular hoy en día, de la sanación en la sociedad del espectáculo, que uno puede adquirir comprándola incluso en un supermercado, en un manual o tomando ciertos productos, etcétera, y también de aquellos que se perfilan en un campo de disputa por el control de los bienes espirituales y todo como sanadores, los que van a llevarte la sanación a ti. Quiero deslindar ese otro campo, no lo voy a tocar en este momento porque creo que es otro tema muy, muy vasto, de lo que sería otro tipo de búsqueda más introspectiva, individual, de una conciencia interior que es lo que va desarrollando realmente la sanación. Bien, hechos estos deslindes, me gustaría entonces, si tienen ustedes la posibilidad de ver el esquema, porque el primer reto que yo diría para entender esta complejidad de la sanación es comprender en sus justos contextos históricos, culturales, qué es esto de las experiencias que se han ido formando a lo largo del tiempo. En este esquema lo que estoy tratando de representar es, si ven ustedes el bloquecito como ladrillo donde estamos hablando del fenómeno de sanación, estamos ahí viendo por lo menos cuatro ejes, vamos a llamarle así, 4 flechas que han ido atravesando esto que es la experiencia de la sanación y desde las cuales se podrían contemplar distintos enfoques epistemológicos y metodológicos para hacer de la sanación algo práctico, algo que tenga una metodología y una técnica de aplicación que el individuo puede experimentar. Vamos a empezar quizá por el más largo. Aquí
quizá convenga, cuando yo estoy hablando de miradas y perspectivas de larga, mediana y corta duración, estoy tomando en cuenta esta perspectiva que sobre todo trabajan mucho los seguidores de Fernand Braudel, Wallerstein entre ellos, donde el periodo de larga duración es esa mirada en perspectiva de procesos continuos que se han venido articulando a partir de civilizaciones, a partir de experiencias culturales dentro de esas civilizaciones. En este caso, yo estoy tomando como uno de los grandes ejes de larga duración lo que se llama, el filósofo Karl Jaspers en primer lugar llamó el tiempo eje o era axial, y que ubica más o menos entre el periodo 800 a 200 antes de la era cristiana. Este era axial es ese momento que para la historia de la humanidad significó un parteaguas con respecto a las civilizaciones antiguas que todavía basaban sus creencias religiosas en ese Dios externo que venía de fuera a decir cómo debía comportarse la humanidad. El parteaguas de esta era axial es precisamente ese momento en el que el ser humano se basta a sí mismo en su conciencia interior y sabe que dentro de esa conciencia está, por un lado, sus posibilidades, pero también sus limitaciones. No es algo que debe depender del exterior, es algo que debe de buscarse dentro de sí mismo. Y en este eje axial, sobre todo historiadoras como Karen Armstrong, entre otras, pero sobre todo Karen Armstrong, me refiero a ella porque la voy a citar mucho, han llevado en términos más prácticos, metodológicos, este estudio del periodo de larga duración. Y un ejemplo de su obra más interesante es quizá el libro Jerusalén, una ciudad, tres fes que están en convivencia. Bien, cuando yo estoy hablando entonces en esta perspectiva histórica, filosófica del eje axial, estaría yo encontrando ahí realmente las religiones, filosofías, tradiciones en las cuales se ha ido forjando esta mirada de lo que es la sanación, esta experiencia de la sanación como fenómeno. Y ahí podíamos encontrar, para ejemplificar, el caso del budismo, el taoísmo. Bueno, cada vez que hablo de budismo y taoísmo, pues nos suena más bien como una etiqueta, pero entendamos su complejidad histórica. O sea, el budismo forjado a lo largo de casi 3000 años, el taoísmo también en esa perspectiva, este momento de las filosofías mediterráneas en las que nace esta perspectiva del cuidado de sí mismo, que también ha estudiado Michel Foucault en estos trabajos sobre la hermenéutica del sujeto, si ustedes lo recuerdan. Y también podríamos encontrar ahí, por lo menos Karen Armstrong le da mucho peso a este momento de la diáspora judía, cuando se destruye por primera vez el templo de Jerusalén, y que roto ese lugar sagrado donde estaba la presencia de Dios, los judíos tienen que buscar en su interior ese templo espiritual. Para Karen Armstrong esta es una coyuntura clave para poder entender también esta búsqueda interior dentro del judaísmo. Y el otro gran sistema ahí, pues podríamos decir cívico-religioso, es el de Confucio, con todas estas normas de conducta que solamente llevando una vida recta, moral interior, podían tener efecto en la vida ciudadana. Bien, con esto pues, creo que basta para entender a qué me estoy refiriendo cuando hablo del eje axial y de esa perspectiva fuerte de sanación que todavía nos llega hasta nuestros días, quizá permeada, reinterpretada por otro tipo de corrientes que más adelante vamos a ver. Bien, ese sería el eje clave, pero también vemos ahí que hay otros atravesados. Y a ver, ¿por qué es importante tomar en cuenta estos otros? Cuando me refiero al eje axial, la sanación en esta perspectiva del eje axial, el gran problema que nos encontramos los investigadores, estudiosos de este fenómeno, es que muchos de los escritos los antiguos lenguajes como el Pali, el sánscrito, los kanjis japoneses que no son traducibles, así palabras tan claras como en nuestros lenguajes, o los ideogramas chinos,
no existe en realidad un término único de sanación, ¿sí? Que pueda uno decir, sanación es tal cosa. Lo que estamos encontrando ahí es multitud de, una serie más bien de voces significantes de sanación, pero que son equivalentes en muchas de sus prácticas, concepciones, experiencias. Cuando esto es traducido, por ejemplo, a lenguajes occidentales, voy a poner el ejemplo de la palabra healing en inglés, se hace, pareciera ser equivalente o sinónimo, por ejemplo, sanación y curación, y entonces en ese momento se nos pierde toda esta riqueza polisémica de experiencias que en los lenguajes originales estaban dándonos estas pistas de los significados que tienen. Bien, pero hay otro eje muy importante que debemos de tomar en cuenta y que para mí me parece que también es un parteaguas en la historia de las religiones. Bueno, me parece sobre todo porque estoy de acuerdo con las tesis que sostiene Harold Bloom, uno de los grandes estudiosos y podríamos decir artífice del término religión estadounidense, que es todo este gran crisol que surge en Estados Unidos a la mitad del siglo XIX y que va teniendo lo que podríamos más bien llamar, a lo mejor siguiendo a William James, variedades de experiencias religiosas dentro de este gran universo que llamamos las religiones estadounidenses. Pues bien, dentro de este crisol podríamos encontrar por lo menos dos vetas muy importantes que van a dar otro significado más cristianizado al de sanación. Uno de ellos, y varios de ustedes quizás estén muy familiarizados, es sobre todo el movimiento pentecostal, que ha sido estudiado por muchos de los quizás aquí presentes, y uno de los libros más importantes para mí ha sido el de Thomas Osdars, que es el de la curación, por la curación carismática en el pentecostalismo. Y el otro gran beta, quizá menos importante por su impacto, pero no obstante ahí presente, es este famosa de la Iglesia del Cristo Científico, que nos remite a los estudios de Mary Baker Eddy, que tienen que ver con este rescate del gnosticismo, pero enfocado a la sanación. Bien, eso para mí sería otro eje articulador muy diferente del eje axial, que también va a estar presente y que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo cuando estamos estudiando esto en América Latina o en Estados Unidos. Bien, pero aquí va a haber otros dos más recientes, podríamos decir de mediados del siglo XX, y uno de ellos es lo que se llamó el movimiento New Age. Y aquí es algo en lo que cuando uno habla de New Age parece pisando en lugares donde hay muchos clavos o vidrios, porque se ha confundido tanto lo que realmente fue el movimiento New Age, que ahora cualquier cosa se le pone ese saco, ¿sí? A mí me gustaría deslindar de aquí este New Age, entre comillas, entre dos, tres, varias comillas, que a veces a cualquier cosa se le llama, de aquellos movimientos que, por ejemplo, fueron estudiados de una manera muy precisa y muy interesante por Paul Hillas en su libro sobre los movimientos New Age, porque el movimiento New Age no es nada más el movimiento de los hippies que vivían el amor libre y en comunas, sino fue todo ese tipo de búsqueda espiritual desde Occidente que podía conectarse con muchas tradiciones de la era axial. Si alguno de ustedes tiene presente el libro de Paul Hillas, recordarán que uno de estos movimientos fue lo que llevó luego a la escuela de Cuarto Camino de Uspensky, quien él, con comunidades de científicos, literatos que estaban tanto en América como en Europa, principalmente en Londres, fueron buscando en todo el mundo cuáles eran esas tradiciones que ellos llamaban de conocimiento, el conocimiento interior, espiritual, y buscaron en la India, y ahí se encontraron, por ejemplo, con todo ese hinduismo antiguo de la Vedanta Advaita. Vinieron a México a conocer, por ejemplo, a los concheros, a todos los danzantes. Fueron también a otros lados de China a buscar y encontrar las prácticas del taoísmo, pero sobre todo en el campo de la sanación. Entonces estamos hablando de esos movimientos de búsqueda que quizá ahora, cuando se habla de New Age, más bien tenemos que tener cuidado de si se está hablando desde esta perspectiva más del consumo de la sanación como un fetiche que realmente deja de tener efecto en lo que realmente es. Sin embargo,
creo que esta es una beta importante, como veremos más adelante, que hay que considerar, el movimiento New Age. Y finalmente, yo estaría identificando otro más reciente, de hecho más manifiesto en lo que va del siglo XXI. No es por poner de moda de que empezó el siglo XXI, empezó algo nuevo. Creo que muchos de sus raíces empiezan a aparecer ya desde los años 90, y me estoy refiriendo a todo este eje posmoderno que va a cuestionar de una manera muy sistemática, pero también propositiva, desde el feminismo, estos modelos de adicción patriarcal que van colándose y haciendo una manera de hacer ver el cuerpo en el saber médico, tan cuestionado por Michel Foucault, ¿sí? Y que va a abrir otros nuevos campos dentro de vamos a decir, el campo interdisciplinario de la medicina, el campo interdisciplinario de las experiencias de sanación interior que se están dando en otras tradiciones como las que pueden venir del New Age o del tiempo axial, y que han creado metodologías muy importantes, sobre todo, por ejemplo, en el terreno de la ginecología. Y aquí voy a mencionar a una pionera muy importante, que es la doctora Christiane Northrup, en su libro Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, que nos va a dar esa otra perspectiva y otras metodologías mucho más precisas para trabajar con la búsqueda y la realización de sanación. Yo incluiría también aquí estos nuevos ensayos que se están llamando neurociencia y ciencia contemplativa, donde, por ejemplo, de esta etapa de la meditación budista que se llama shamatha, que es el de la plena atención, se ha logrado traducir a terapias de apoyo en enfermos terminales, en el tratamiento de problemas de estrés intenso y de lo que ahora se está llamando el dolor crónico, que es un nuevo fenómeno de los males de este mundo que vamos a tener que vivir en el siglo XXI, mucho más intenso quizás que el propio cáncer y el VIH-Sida, que ya es algo muy fuerte de decir. Bueno, sobre esto también hablaré más adelante. Hasta aquí lo que estoy tratando de hacer entonces con este esquema es presentar un mapa que nos puede dar idea de lo que es la complejidad de entender en su perspectiva justa, histórica, cultural, esto que llamamos fenómeno de sanación, por todas las posibilidades que puede haber de cruces, de experiencias y desde donde se han forjado conceptos, vamos a llamarle paradigmas, con sus propias epistemologías y metodologías para poder llevar a cabo esto que se llama la sanación. Bien. Si tenemos ante nosotros este panorama complejo, ¿cómo podemos desde las ciencias sociales abordar este fenómeno? Que de entrada ya tiene un pero que pone el positivismo, y es el de conocer y aprehender de un cuerpo que es subjetivo todas sus sensaciones, todas sus maneras interiores de interpretar el mundo para llegar a esto que se llama sanación. Este es uno de los grandes peros que siempre se han puesto, siempre desde este programa positivista, a que los datos que pueda uno procesar dentro de este campo de la sanación son datos que corresponden a la subjetividad y de entrada son sospechosos. Sin embargo, nos parece que una de las vertientes que señalé hace rato, que es precisamente la de este eje más de la posmodernidad que se da en los últimos 10 años y que va avanzando en pasos agigantados, es donde nos han dado muestra de las posibilidades de pensar de otra manera los lazos interdisciplinarios, por así decirlos, o si queremos ir todavía más allá, a preguntarnos qué es el conocimiento y si el conocimiento científico es el único conocimiento válido. Para algunos de ustedes seguramente recordarán que esto es algo ya muy antiguo, bueno, ya discutido desde los años 50 del siglo XX en estos grandes congresos de la filosofía de la ciencia que pusieron en cuestión la famosa concepción heredada, la concepción positivista,
Y decían, es que no hay realmente ni siquiera en el programa positivista esa certidumbre del dato exacto, medible, como el dato objetivo. Por lo tanto, tenemos que abrir en otras disciplinas esos campos de entender desde sus propias lógicas las posibilidades de comprensión en este caso, de la subjetividad. Pues bien, una de las cosas que nos han aportado estos trabajos, sobre todo estos enfoques feministas a los que me he referido, es que efectivamente puede haber esos cruces y retroalimentación para entender la subjetividad del otro desde una experiencia que llega a aspectos tan concretos como la percepción y diagnóstico de la enfermedad y del dolor. Es en este campo donde, por ejemplo, la doctora Northruf y otras personas que en México, por ejemplo, Lore Aresti, que es una profesora de la UAM, psicoanalista, que ha trabajado mucho el terreno de la sanación como experiencia propia con mujeres maltratadas, ella nos dice que uno de los descubrimientos más relevantes de la ciencia médica es haber comprobado o haberse dado cuenta de algo que los ancestros de hace cientos de años ya lo decían, y es que toda emoción se vuelve cuerpo, toda emoción se vuelve cuerpo biológico, porque eso quiere decir que muchas de las incidencias en las enfermedades que eran tratadas antes por el saber médico como algo externo, se procesan dentro del interior de la persona a partir de significantes y significados que ella va dando a sus propias emociones y maneras de vivirlas. Voy a poner un ejemplo para que podamos ver esto cómo se aterriza desde esta perspectiva feminista que estoy hablando. Por ejemplo, la doctora Northruf habla de que una educación que se da dentro de un sistema cultural patriarcal, donde desde el principio hay una mirada de cómo debe ser definido el cuerpo femenino y masculino, condiciona desde la infancia, bueno, desde antes, desde cuando se nace, cuando esa expresión que dice, ay, fue mujer, discúlpame viejo, tú querías un bracito, pero bueno, ni modo, fue mujer, ya desde ahí ya está permeado ese condicionamiento que está señalando y mirando qué es lo femenino y qué tiene que ser entendido en ello dentro de su corporalidad, de su biología, de su comportamiento. Pues bien, si uno va siguiendo esto que Pierre Bourdieu llama hábitus y que se van dando en formas de dependencia, en estar viviendo para el otro, en estar viviendo para complacer al otro, para sentirse culpable por no hacer ciertas cosas dentro de X esquemas. Todas esas emociones, los demuestran estos médicos como Northruf, se van solidificando en neuronas, en tejidos orgánicos, y esos son los principios para explicar muchos de las enfermedades como el cáncer, ¿sí? Como el dolor crónico reciente, que puede ser desandado cuando se tiene otra perspectiva del cuerpo, que no es nada más el cuerpo biológico al cual hay que atacar para mitigar el dolor y la enfermedad como si fuera un campo enemigo. Lo que ellas dicen es, el cuerpo es precisamente lo que debe de recuperarse en lo que es sano de él mismo, y dentro del cuerpo hay una sabiduría que hay que escuchar para entender los diagnósticos y señales que nos están mandando. Este es un ejemplo entre tantos para entender cómo hay este tipo de cruces, podríamos decir, diálogos, pero a la vez intentos de ensayo para entender de otra manera lo que es la enfermedad hoy en día. Y es aquí donde la sanación adquiere una nueva perspectiva, sobre todo para el siglo XXI. ¿Cómo nosotros podemos en ciencias sociales abordar esto? Bueno, una de las reflexiones que han hecho algunos de estas investigadoras de la sanación que me he estado refiriendo, dicen, es quizás adoptar esta perspectiva humilde que tiene la fenomenología, que en palabras de este filósofo Maurice Merleau-Ponty, dice, tenemos que estar abiertos a aprender desde su propia perspectiva la experiencia del que está compartiéndola, y para eso tenemos que tener un entrenamiento para una escucha atenta. No debe de haber de por medio un concepto, un marco teórico que de antemano ya esté predeterminando la interpretación del fenómeno. Esto también
lo ligo con otra perspectiva muy interesante que también es, bueno, la aprendimos muchos de nosotros en la Universidad de Gastón Bachelard, cuando él habla en la vigilancia epistemológica de esta necesidad de estar abiertos a la capacidad de descubrimiento. O sea, no solamente tiene que ser una atenta escucha, sino tiene que ser una escucha atenta en búsqueda de entender esas aportaciones novedosas que nuestras miradas que tenemos en un momento dado no nos permiten ver. Y por eso tenemos que no solamente conocer el fenómeno en sí, sino también sus contextos en los cuales fueron producidos. Bien, hasta aquí podríamos decir que estamos hablando de, ¿cómo se llama?, retos que más bien plantearía uno desde el punto de vista del investigador. Pero ahora me quisiera desplazar a otra mirada, como si esto fuera un paisaje, y entonces de estar en una posición me muevo a otra, y quisiera hablar también dentro de este diálogo que se ha dado entre los paradigmas de la sanación, los puentes que entre ellos mismos se han establecido. Si ustedes tienen la gentileza de volver al esquema el que hemos estado utilizando, vamos a, por ejemplo, hacer un ejercicio ahí. En el eje posmoderno y del tiempo de la era axial que está ahora presente, a mí me parece que un puente muy importante que se da entre esos dos ha sido, por ejemplo, la difusión del budismo en el occidente por maestros que han tenido el interés de llevar el conocimiento práctico de ese budismo al occidente, para que pueda ser utilizado, trabajado, no solamente como un saber antiguo, erudito, sino como algo que permita lo que ellos llaman tener herramientas para la liberación del sufrimiento. En este caso es a donde me remito a este artículo que se circuló, creo, como lectura, donde en este trabajo yo abordé un poco la experiencia de los meditadores budistas en México, y que habla ahí, por ejemplo, de la importancia que ha tenido en México y América Latina, no digamos en España, en varios lugares de Europa. España lo hablo en particular porque es un lugar donde ha tenido un boom muy floreciente, la enseñanza de la tradición de meditación vipassana que enseña el birmano, el maestro Goenka, y que es un tipo de meditación práctica destinada a laicos, nada más, ¿sí? Y que con un trabajo de 10 días en los retiros que ellos tienen, que es para entrenar la mente y el cuerpo a tener esa atención, se tiene una herramienta formidable para estar observando todos esos encadenamientos negativos que hacemos de nuestras emociones diariamente. No estoy hablando aquí ni de creencias religiosas ni de ideales, estoy hablando de metodologías muy prácticas. Otro puente importante es lo que también por parte del budismo tibetano, que tiene más, el budismo de Goenka es todavía de la tradición anterior que le llaman Theravada. El budismo tibetano, estamos hablando ya de la parte mahayana, este enfoque más, podríamos decir, reciente, donde la gente no solamente quiere liberarse individualmente del sufrimiento, sino que quiere compartir ese saber con otros para que otros también se liberen. Ese es un poco digamos, el enfoque ético que tiene el budismo mahayana. Bien, en este caso tendríamos que hablar también de este florecimiento que ha tenido en centros de estudios por maestros tibetanos, por laicos que han sido entrenados por los tibetanos, sobre todo para dirigir este otro tipo de meditación que ellos llaman shamatha, y que es el de la plena atención. Shamatha en Estados Unidos ha tenido un auge muy importante en clínicas donde se ha logrado traducir en metodologías y tecnologías para mitigar los efectos del estrés, para que la gente aprenda a controlar ese estrés negativo que la lleva a tener crisis nerviosas muy fuertes y a poder observar estas emociones que en un momento dado crean estas cadenas de conflictos y que pueden repercutir luego biológicamente en malestares del cuerpo que luego son atacados con analgésicos, antibióticos, todo ese tipo de cosas.
¿sí? Estos puentes, por ejemplo, son muy importantes, es uno de esos ejemplos. Me quisiera ir ahora a otro tipo de puente que a veces es más familiar, sobre todo por el impacto que ha tenido a través de los multimedia, el internet, todo eso. Y son estos puentes que, por ejemplo, se conectarían entre el movimiento New Age y las tradiciones, filosofías del eje axial, y que llegamos a conocer, por ejemplo, a través del yoga, el yoga tal como es difundido por la Gran Fraternidad, la GFU, la Gran Fraternidad Universal, a través de este yoga kundalini que viene rescatando tradiciones hinduistas que han venido a México, que han venido a América Latina, y otro muy popular en los últimos 10 años ha sido la difusión del Reiki. Bien, todos estos podríamos llamar campos, dominios donde se habla de la sanación, son dominios donde tienen sus propias metodologías y técnicas. Y esto nos llevaría entonces a un siguiente punto en esta exploración de los retos. Cuando estamos hablando en estos contextos de sanación, creo que tendríamos que estar pensando en que hablamos de paradigmas de experiencias cognitivas. Cognitivas porque son puestas en este campo del conocimiento, de un conocimiento no necesariamente el del científico, sino otros tipos de conocimiento que tienen una conexión muy interesante entre lo que podríamos llamar las creencias y el saber. La creencia, desde un punto de vista cognitivo, más bien definido no en términos religiosos, sino por un filósofo mexicano, Luis Villoro, nos dice que en las varias modalidades de creencias, una de ellas es aquello sobre lo cual no tenemos certeza, pero tenemos confianza en que puede realizarse. Podemos tratarlo como una hipótesis a realizar, a llevar a cabo, siempre y cuando lo llevemos al terreno de la práctica. Al llevarlo a ese terreno de la práctica, estamos entonces con la experiencia transformándolo en un posible saber en el cual podemos descartarlo o podemos enriquecerlo o podemos decir, sí, efectivamente creo en ello y me adhiero a ello. Este es un principio muy, podríamos decir, muy grueso, muy básico, que está presente en todas estas experiencias de la sanación. Y ya sea en un contexto religioso o en un contexto, podríamos llamar más bien laico, no agnóstico, se puede poner a prueba. Voy a dar algunos ejemplos de ello. Si nosotros hablamos de paradigma, cuando hablo aquí de paradigma, perdón, esto también necesito una referencia, estoy tomando en cuenta esta discusión que se dio sobre todo en torno a este libro de Kuhn, Las Revoluciones Científicas, y que recientemente hace quizá 8 años, vuelve a retomar Giorgio Agamben para hablar de por qué un paradigma puede ser un punto de transformación de una revolución científica o una revolución de conocimiento, ¿sí? Todo paradigma en este caso tiene por necesidad de tener un planteamiento de conocimiento, un planteamiento epistemológico. Vamos a ver que en estas tradiciones a las que hemos estado refiriendo lo hay. Yo le llamaría miradas epistemológicas de la interioridad, como por ejemplo en la budeidad, en el budismo es el despertar, ¿sí? El Buda no es el Krishnamurti, no es alguien que se venera, es un proceso de despertar, ese es el Buda, ¿sí? En el caso de las religiones, por ejemplo, del cristianismo estadounidense, estamos hablando más bien de una mirada de revelación, ¿sí? La espiritualidad, la interioridad se revela dentro de uno por un contacto con lo divino. Ese no sería, por ejemplo, el caso de las tradiciones del eje axial. Como ven, es una mirada desde donde se produce o se orienta este camino de conocimiento. Y cuando entramos desde esta perspectiva a ver las metodologías, esto es, las estrategias a partir de las cuales se hacen los diagnósticos
de lo que se define como enfermedad y el reconocimiento de sus síntomas, nos encontramos con algo muy interesante en casi todas estas tradiciones. La enfermedad es un camino de conocimiento. De hecho, hay un libro que quizá a ustedes les sea familiar, que fue muy popular hace 12 años más o menos, que se llamó La enfermedad como camino, y que habla un poco de entender que el cuerpo no es un cuerpo que está enfermo, sino es un cuerpo que está sano y que está teniendo problemas para mantener ese tipo de equilibrio. Estar sano no es un tipo ideal, un estado óptimo que hay que alcanzar, sino es algo que constantemente uno va aprendiendo a entender en su propio cuerpo y en compartir esas experiencias con el otro. Ese es un principio básico entre la búsqueda de la sanación. El otro aspecto importante de aquí es que en qué momento uno se da cuenta de esta lectura, vamos a decir, conflictiva que tiene nuestro cuerpo y que no está sana. Dice, y aquí me voy a apoyar en algo que está enfocando Christian Northrup, sobre todo de Levinas. Dice, cuando estas coyunturas vitales de ruptura emotiva nos llevan sobre todo al umbral del dolor, donde en ese umbral del dolor no hay posibilidad de hacer esta dicotomía entre cuerpo-mente, cuerpo-espíritu, sino que al contrario es una experiencia cruda que nos lleva precisamente a entrar a ese, podríamos llamar, espacio de experiencia libre de los órdenes y de las formas, ¿sí? Es ahí en ese umbral del dolor donde surge la pregunta de por qué está ocurriendo esto, por qué el saber médico no me cura, y cuando uno entra en contacto con estas otras experiencias de sanación, se pregunta, ¿podré yo ser un sujeto de sanación? ¿Podré yo seguir por mí mismo esta búsqueda para encontrar la sanación? Es en ese espacio donde encuentran, en esta ruptura, donde encuentran la posibilidad de la búsqueda de las tecnologías sanadoras. Bien, quisiera entrar por último al otro tema fuerte de este asunto de la sanación, que tiene que ver más con esta perspectiva ya más social, antropológica que nosotros podríamos tener de la sanación, que quizás es el que pueda ser de más interés para este seminario donde se está hablando de religión, porque aquí hay algo interesante de comentar. La mayor parte de las experiencias de sanación tratan de deslindarse de la religión. ¿Por qué? Porque es una experiencia que se está creando desde la subjetividad. Desde la subjetividad que cuestiona todo orden, toda forma de estriamiento que nos da identidad, toda esa forma de colocarse en una posición como paciente y enfermo a partir de un saber externo a nosotros y que nos va guiando y diciendo tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, sobre el cual nos dan explicaciones que nosotros no encontramos en nuestra propia experiencia. Es la subjetividad el punto clave y es el más espinoso de todos, sobre todo cuando, por ejemplo, leemos autores como Danilo Martuchelli, que nos dice la subjetividad es una dimensión del individuo, una entre varias, una quizás que en esta posmodernidad es muy importante, porque la subjetividad es como estar caminando en el filo de una navaja, donde en ese filo o bien se puede optar por el proyecto de la identidad, de volverse sujeto. En esta búsqueda de la sanación hay esa posibilidad, claro que sí, o bien seguir en esa búsqueda siempre sin tener ese asidero y aprender a ser podríamos llamar, un navegante, un nómada en esta búsqueda, donde sabe uno que en cualquier momento en el que se adopte una identidad o un solo método, posiblemente se pierde la perspectiva de la sanación. Esto es muy interesante porque en uno de los, bueno, yo lo copié de este personaje que no se sabe a ciencia cierta si existió, Santideva, un personaje budista de los siglos X y XI, pero se cita de los saberes de este supuesto Santideva. Dice, la sanación
siempre está en proceso de formarse, intentando definirse cada vez que se pronuncia a sí misma. Como verán, no es un proceso acabado, no hay alguien que diga, ya sané, ya la hice, sino que es un proceso que cada vez que se pronuncia y se busca, es como se va haciendo. En este caso, la subjetividad se convierte, yo diría que en el punto clave de nuestra reflexión, sobre todo desde una perspectiva más social y cultural, porque tenemos que entender a ciencia cierta en este campo de la sanación qué es eso de la subjetividad. Tendríamos que, como dice Martuchelli, tratar de entender, de armar quizá piezas de rompecabezas para poder lograr crear una gramática de esa subjetividad, junto con otras dimensiones que son también las del individuo, ¿sí? Otras dimensiones que es como su rol dentro de una sociedad, su estatus, los soportes que tiene entre ellos. Aquí hay algo interesante en esto para hacerlo un poco más aterrizado cuando hablamos de esta subjetividad, y lo dice también la doctora Northrop. Dice, quizá la sanación no es un proceso que vaya a resolver y a vivir plenamente un individuo, sino es un proceso que inicia un individuo y va a tener que ser vivido intergeneracionalmente. Esto me hizo pensar cosas muy interesantes porque no sé si ustedes conocen este libro que sacó Patricia Arias y Jorge Durán a partir de ciertos exvotos que se llama La Enferma Eterna. Son estos exvotos de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, 1920, 30, donde las mujeres asumían que parte de su forma de ser mujeres era asumir las enfermedades propias, entre comillas, de ellas. Y en estos exvotos lo que hacían era pedir la intervención en sus devociones que tenían algunos santos, la intervención de estos santos para que las curaran, para que les aliviaran no solo de los dolores físicos, sino los dolores del alma. Porque los dolores físicos finalmente era algo que tenían que padecer para una redención. Bien, cuando esto se pone en perspectiva de la sanación, y en esta perspectiva particular que hablo de la doctora Northrop, es como si dijéramos, esta generación de la enferma eterna, que podríamos llamarle, fueron las abuelas, las hijas lo vivirán de otra manera, y quizás las nietas son las que están en más posibilidades de entender, a raíz de las experiencias de las anteriores, esta sabiduría interior del cuerpo. Por lo menos podríamos decir, habrá mejores condiciones, mejores soportes, como dice Martuchelli, para que esta búsqueda, este encuentro y realización de la sanación se pueda dar. Bien, por último, cuando estamos hablando en esta subjetividad, es muy fácil tomar, por lo menos para mí ha sido una tentación, esta definición de Michel Foucault cuando habla de las tecnologías del yo, de que todos aquellos que por voluntad propia implementan en la transformación de su cuerpo, alma, espíritu, mente, una serie de disciplinas para alcanzar cierto estado óptimo. Dice, esa es una tecnología del yo, pero de un sujeto. Acá esto parece que ocurre en estas búsquedas al principio, ¿sí? De hecho, me acuerdo que un maestro mío que enseña meditación budista decía, quizá al principio uno empieza diciendo yo soy budista, y ahí te estás adhiriendo a una creencia, cuando el budismo no es una creencia. Hay un libro muy interesante de Bachelor que se llama Budismo sin creencias. Digo, aunque tenga con contextos obviamente históricos, culturales, religiosos, pero esta búsqueda de la sanación de la budeidad no es necesariamente religiosa. Sin embargo, a veces ese es el punto de partida. Yo me he encontrado esto con gentes que pasaron hace 10, 15 años de una manera muy entusiasta por los movimientos de renovación carismática, y que de pronto siguieron conociendo, practicando otras técnicas que no entraran en conflicto con su creencia católica, como el Reiki, y varios de ellos, muchos años después, de pronto son gente que están trabajando con técnicas de meditación budista o de otras tradiciones,
Y me dice, ya no importa finalmente entenderme como parte de una creencia, como parte de un sujeto, porque me doy cuenta que el camino de búsqueda de la sanación tiene que ser precisamente esa deconstrucción del sujeto, en la cual muchos de estos hábitos negativos, muchas de estas maneras de dirigir lo que tiene que ser la concepción de mi cuerpo, de la salud, de mi equilibrio, fueron hechas de antemano, y son las que uno tiene que deconstruir para ir encontrando aquello que realmente puede tener un equilibrio pleno en lo que podríamos llamar es la subjetividad. Ante todo, yo lo planteo para terminar como un reto, es un reto de un planteamiento que uno a veces no sabe bien cómo objetivarlo en datos, cómo entenderlos en esa escucha o en ese compartir experiencia con otros. Yo por lo menos he tratado de resolver esto volviéndome también practicante de muchas de estas técnicas y metodologías, no tanto porque desde mi experiencia quiera interpretar a otros, sino porque viviéndola puedo encontrarme en esas experiencias de otros y decir, vaya, por aquí va el camino, eso es lo que se anda buscando. Bien, me gustaría con esto concluir esta intervención, que soy consciente que es un poco desordenada, hay desordenada en términos de que son muchos temas que, espero que ustedes comprendan, son motivo de redacción de 1 o 2 capítulos de un libro y que nos llevan a referencias bibliográficas y de datos de investigación que era imposible comprender o resumir en una presentación de este tipo. Sin embargo, espero que ahorita con las intervenciones que haya podamos dialogar más y buscar estos otros comentarios y dudas que haya surgido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Pues cedemos la palabra a nuestros asistentes. Si alguno quiere... tenemos una persona en línea, Ensenada, Javier. Los muchachos de Culturales parece que tuvieron problemas. Parece que la UABC tiene restricciones y no pudieron acceder al link. Pero no me han hecho llegar comentarios por el correo. Si alguien quiere tomar la palabra, comenzamos aquí mismo. Nos dejaste impresionados, Miguel. Bueno, muchas gracias, Miguel. Seguramente ahorita van a ir surgiendo muchos comentarios. Yo te quería hacer dos, pues no sé si son comentarios o más bien pedirte si puedes abundar un poco más en 2 puntos muy específicos. Uno tiene que ver con lo que dijiste inicialmente respecto. Perdón, es que aquí tenemos una construcción arriba y de pronto ya les había pedido que pararan, pero se oye un ruido aquí muy fuerte. Perdón. Uno tiene que ver con esta distinción que haces entre búsqueda interior, entre, digamos, sanación y curación, en esta distinción entre la búsqueda interior y aquello que podría venir desde el exterior. Y sobre todo yo me pregunto si no de alguna manera alguno de los fenómenos que tú estás analizando tienen que ver más que con lo uno o lo otro, con la manera como estos 2 elementos se están alimentando. Es decir, en el sentido en el que son fenómenos, digamos, intersubjetivos, en los cuales esta búsqueda interior se construye en relación con otros, ¿no? Que forman parte de una comunidad, hay un maestro, hay como un referente, a lo mejor de identidad más fluido que lo que sería una denominación religiosa como tal, pero que sin embargo la intersubjetividad sí va a ser un elemento importante en la comunicación, digamos, de esta experiencia de búsqueda interior. Entonces, creo que esto es más evidente si pensamos, digamos, no tanto en la tradición budista, sino volviendo a algunos de los ejemplos que tú mencionabas, como digamos más vinculados a la tradición pentecostal, donde hay como un conjunto de actos muy concretos
que sí corresponderían más a la lógica de la curación, digamos, desde las cosas más obvias como la imposición de manos, que podríamos ver un paralelismo con el Reiki, hasta, digamos, otro tipo de experiencias en las cuales la comunicación o el compartir esta experiencia subjetiva de búsqueda sí es un elemento, digamos, importante que va a contribuir en esta búsqueda, que a lo mejor es interior, pero no es una búsqueda totalmente aislada o cortada del otro, ¿no? Entonces, bueno, esa era una primer observación, un primer comentario sobre el cual me gustaría que nos dieras más, nos dijeras algo más. Sobre todo, insisto, porque creo que con el tipo de fenómenos que nosotros estamos observando, que sí están más vinculados a lo religioso y más vinculados a lo pentecostal, pareciera que la dimensión de la identificación colectiva, de la construcción de identidades colectivas, sí tendría un lugar importante, aunque se podría combinar con, digamos, esta búsqueda más interior, ¿no? Entonces, bueno, ese era un primer punto. Y el segundo punto sobre el cual también te quería pedir si nos pudieras decir algo más, tiene que ver con este último aspecto que mencionas, digamos, de cómo se puede iniciar con una búsqueda más cercana a la creencia y digamos que se va a ir deslindando de esta filiación más religiosa hacia esta búsqueda de subjetivación. Y me pregunto si no es algo, digamos, mucho más específico de algunas tradiciones específicas y no necesariamente lo encontraríamos en los diferentes ejes que muestras en tu esquema, ¿no? En particular me cuesta trabajo pensarlo en la lógica, digamos, de los cristianismos y específicamente de los pentecostalismos, sino sería como algo mucho más específico de esta otra tradición. Te lo pregunto porque también tú mismo estás mencionando la relación con el movimiento carismático, ¿no? Y cómo incluso dentro de estos casos específicos encuentras esta tendencia para digamos, transitar de la creencia hacia la búsqueda de la subjetividad o de la subjetivación. Pues nada más, si nos pudieras decir algo más al respecto. Yo no sé si alguien más quiere intervenir ahorita o si le damos la palabra a Miguel y después regresamos a la sala. ¿Va, Miguel? Muy bien. Te regresamos el micrófono entonces, Miguel. Ok, a ver, en el esquema que sí lo tienen por ahí, ¿verdad? El esquema. Sí, es que yo me estoy... que nos lo pongan. Los que no sé si lo tengan. Mucho en él y Nosotros lo tenemos aquí en pantalla. Quienes nos siguen por internet, okay, no sé si lo tengan a la vista o no, pero nosotros aquí lo tenemos en pantalla. Bueno, quiero partir de él para contestar, o sea, como si empezara desde la pregunta, comentario 2, para llegar al 1, ¿sí? Esto en realidad es un mapa, es como un mapa donde lo que se está diciendo es, a ver, podríamos llamar, a grosso modo, dar una definición de la sanación como fenómeno, que es la que está en el ladrillito, en el cuadrángulo pero lo que tendríamos que reconocer es, por lo menos, diferentes ejes desde los cuales ese fenómeno se ha ido objetivando, el fenómeno de sanación se ha objetivado en cierto tipo de concepciones, metodologías, técnicas que no necesariamente coinciden entre ellas, por supuesto que no, ¿sí? Y tú ahorita dijiste algo importante, en el caso, por ejemplo, de yo me ciño mucho a la terminología de Dunn, el cristianismo estadounidense, donde encontraríamos este gran movimiento pentecostal. O sea, para nada tiene que ver su concepción de sanación con la que habría en estas otras escuelas y filosofías de la era axial, ¿sí? Y de ninguna manera creo que mi intención es que debe de haber una definición. Por eso hablaba, el fenómeno sanación en realidad son formas en las que en distintos contextos históricos, culturales, la gente ha dado este tipo desde su experiencia de lo que es la sanación con respecto a su cuerpo,
su mente, su estado óptimo emocional, espiritual, todo esto, ¿sí? Ahora bien, lo que a mí me está llamando la atención en porque, bueno, esto es tomar en cuenta este mapa, pero porque a mí me interesa un poco entender, bueno, ahora en el siglo XXI, cuando abordamos la sanación, ¿cómo se aborda esto? ¿Sí? Bueno, pues la primera, por lo menos, idea es que tenemos que entender esta complejidad y eso nos lleva a que no puede haber una manera única de decir esto es la sanación, ¿sí? La que tú estás preguntando ahora sí que en la parte 1 de sanación, es cuando yo me estoy refiriendo más bien a estas otras conexiones que se han estado dando en esto que yo llamo aquí el eje posmoderno, que tiene mucha, podríamos decir, puente con lo que ahora nos llega de estas tradiciones de la era axial, que eso también es tema de otro capítulo y de otra disertación, o sea, cómo nos está llegando, por decirlo así, el budismo ahora decimos en Occidente, pero Occidente es una categoría muy vaga, no dice mucho, ¿no? O sea, yo creo que acá tendríamos que hablar de nuestros entornos culturales iberoamericanos, latinoamericanos, ¿no? Y es un poco lo que trato en el artículo que les mandé sobre el budismo, ¿sí? O sea, es un budismo que ya nos han traducido los mismos budistas, los mismos maestros, los mismos monjes, para trabajarlo aquí en Occidente. Ya de ahí ya hay una mediación, ¿no es así? Ahora bien, uno tiene que entender a fondo todas las filosofías budistas por ejemplo, el budismo tibetano. Yo ahorita soy estudiante del Instituto Nitartha de Estudios Avanzados del Budismo Tibetano, que es estudiar toda la filosofía, la epistemología, la fenomenología, pero es por otro interés, porque quiero comprender cómo lo plantean. Pero para un hombre, una mujer común y corriente, uno tiene que tener esa sapiencia para la sanación, ¿no? ¿Sí? Lo que uno debe de tener, y aquí es donde vendría una respuesta importante a tu pregunta, acá la diferencia entre andar va a ser medio metafórico, el camino de la sanación o el de la curación, es que el que anda en la sanación es consciente de que él y solo él es el que se puede sanar. Se tiene que aprender a bastar a sí mismo en encontrar y en practicar lo que sea necesario para buscar respuestas a eso que él quiere sanar. Fíjate, a eso que él quiere sanar es también muy vago, porque no es nada mala enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, quien tiene ya, yo diría, un nivel de conciencia de buscar por la sanación, es porque sabe que las enfermedades del cuerpo, las enfermedades biológicas, tienen otras explicaciones más profundas, que si no llega a trabajar con ellas no pueden sanar de acá afuera, tomando antibióticos, recibiendo quimioterapia, tomando todas estas medicinas para quitarle la adicción, o sea, de las drogas, lo que tú quieras en los albergues. Él sabe que si no tiene una transformación interna, no puede lograr esa curación de lo biológico. Se está conectado. Ahí hay ya una mirada, yo digo, epistemológica muy novedosa, que también ya está avalando por lo menos corrientes medio heterodoxas dentro incluso de la medicina formal, ¿sí? El que estén aceptando que las enfermedades no nada más son cosas biológicas por las que llegó un virus, no, tienen que estar relacionadas también con la manera en que las emociones se conectan internamente, ¿sí? Entonces, lo que aprenden en estos técnicas de meditación y eso, no es a curarse del dolor y todo eso, o a relajarse, es a aprender a entrenarse a observarse a sí mismo, a observar su cuerpo, a observar en qué momento surgen esas situaciones que pueden ser propensas a crear enganches negativos que les lleven a modificar su fisiología, etcétera. Eso es lo que busca alguien en la sanación. Sabe, y te digo, tiene muy claro, cualquiera que sea el camino que busca, que no va a ser por algo externo, algo divino que venga de fuera,
que se va a poder curar, que va a poder encontrar esas respuestas, ¿sí? Eso no quiere decir, y aquí sí me parece muy importante, hay que ser prudente, que quien trabaja en esto o sea, anda por esta búsqueda de la sanación, renuncia a sus creencias religiosas o a sus fe, de ninguna manera. Es muy importante para muchos de ellos el soporte religioso, claro que sí, y eso me lo he encontrado mucho, por ejemplo, yo más bien he trabajado con carismáticos, pero de católicos, la renovación. Yo de los pentecostales más bien conozco lo que he leído de mis colegas, ¿no? Del libro de Tomás Oslas, de Elizabeth Juárez, o sea, la gente que ha trabajado eso, pero yo más bien me he familiarizado con los católicos, ¿no? Entonces, aquí hay algo interesante, el soporte espiritual, religioso, para muchos de ellos es muy importante, pero eso no quiere decir que renuncien a él, o que crean, y aquí creo que tiene que ver, estoy hablando en términos cognitivos, como salir de una conciencia mágica, esa que el educador pedagogo Pablo Freire decía, yo creo que el objeto externo que está fuera de mí es el que me va a curar. Si yo deposito mi apego en él, mi apego en términos que tiene propiedades curativas, y le llevo ofrendas, le rezo, eso me va a curar. O sea, se rompe esa conciencia, esa distancia del sujeto y el objeto, ¿sí? Y lo que pasa acá en la sanación es que se toma una conciencia de que es un trabajo interior el que hay que dar, ¿sí? Obviamente hay muchas fórmulas y a veces son las que se presentan en términos, se presentan como eslogans, ¿no? La búsqueda interior en sí mismo, mi espiritualidad interna, mi yo interno. Pero realmente lo que se está tratando acá es que, más que buscar ese yo interno mítico o algo, es irte entendiendo desde adentro qué es lo que realmente crees que no eres y no eres, ¿no? En el caso de la meditación, por ejemplo, budista o de muchas tradiciones, es ese ego que uno cree que existe, pues no existe en realidad, y ese es el que nos está creando tantos problemas. Eso es con lo que trabajaría alguien de esta vertiente, ¿no? Pero podemos zafarnos de ese campo, de los de la era axial, y seguir este azul más del eje posmoderno, que es el que me llama más la atención. Y ahí a mí me gustaría destacar dos características que se me hacen muy interesantes. Una, el papel tan importante que ha tenido, yo diría en términos de revolución paradigmática, el enfoque feminista, en el cuestionamiento del saber médico. ¿Por qué? Porque una de las cosas a las que han llegado a tener muy claras y bien identificadas es que esto que se llaman las dependencias que se crean en un sistema de dominación patriarcal es lo que ha impedido que las mujeres, y yo creo que también los hombres, porque no tenemos una nota que hable de cuerpo de hombre, sabiduría de hombre, ojalá que alguien llegara a escribir eso, sí, pero bueno, acá lo aprendemos de lo que está haciendo gente como Northrop o otras personas que también han escrito mucho, y es que al identificar esos mecanismos que están creando esas represiones emocionales, etcétera, tienen muchas mayores posibilidades de crear instrumentos, metodologías para empezar realmente a sanar a sí mismas, ¿sí? Y una de las cosas que trabaja Northrop con sus pacientes es aprender a escuchar en su cuerpo los síntomas que le está indicando cuando algo, por decirlo de manera muy trivial, está mal, no está funcionando, porque es a partir de ahí donde empiezan a detectar o a hacer un síntoma de ello, ¿sí? ¿Cómo puedes tener esa escucha atenta? Ahí es donde viene la pregunta. No es una cuestión, no es una manera, no es un logro intelectual o de mucha voluntad de vamos a echarle ganas. O sea, tu cuerpo tiene que aprender a entrenarse a observar. Y ahí es donde entran, por ejemplo, estas técnicas de meditación, ¿no? Te guste o no, creas o no en el Buda, eso no importa. O sea, el Buda no, déjalo fuera. Es este entrenamiento de plena atención, que es lo que, por ejemplo, ahora Wallace escribió un libro muy interesante que se llama La ciencia contemplativa, donde están haciendo
en esta experiencia donde esta medicina de la mente, del cuerpo, holístico, etcétera, o que ya mucho antes nos hablaba la Gestalt, esto ya tiene rato, es donde se está dando esto. Entonces, resumiendo para la primera, y espero que también esté dando algunas pistas para la segunda, o sea, cuando estoy hablando acá de sanación, a diferencia de la curación, es en estos términos, que es cuando el individuo, y aquí estoy hablando del individuo, el personaje individuo, ¿sí? Tiene conciencia de que solamente bastándose a sí mismo en este trabajo interior, espiritual, pero también de búsqueda, de saber escuchar su cuerpo, etcétera, es como puede sanar. O sea, no lo puede sanar alguien que venga de fuera, no lo puede sanar una entidad, no lo puede sanar Dios. A lo mejor si es muy católico, creyente o creyente evangélico, o incluso un hinduista podrá decir, bueno, qué bueno que Krishna, que Dios, que Jesús me está orientando para que yo pueda conocerme de esta manera. Pero a fin de cuentas yo soy el que tengo que hacer la chamba. ¿Sí? Ahí es donde está el parteaguas, por lo menos desde la perspectiva de estas experiencias de sanación con lo que llaman curación, o los sanadores, ¿no? Porque eso también es, y eso es muy vendible, tú lo sabes muy bien, ¿no, Urganda? ¿Sí? El que llega, por ejemplo, este movimiento de pare de sufrir, ¿no? O sea, estas nuevas, pues yo no le daría el estatus de terapia, son pseudoterapias o qué, meterte en estas situaciones de extrema emocionalidad para sacar todo, y entonces ya agotado acabas y dices, ahora viene lo que te quieren vender las corporaciones estas, ¿no? O sea, no, en el camino, aunque acá también algunos, claro, lo llaman sanación, pero una cosa es la sanación entre 3, 4 comillas, y otra la que estaremos hablando en estas otro tipo de experiencias, ¿no? Gracias, Miguel. Miguel, hay una pregunta de Margarita Ordóñez Vázquez que nos sigue por internet y pregunta: ¿las sanaciones en los grupos carismáticos se da más como fenómeno proveniente del exterior del sujeto, como Dios, Jesús, Espíritu Santo, discípulo, y el budismo sería desde el interior del sujeto? A ver, perdón, la primera parte no la oí bien, no se oyó bien. Te la repito completa, es una pregunta. Sí. ¿Las sanaciones en los grupos carismáticos se da más como efecto proveniente del exterior del sujeto, como Dios, Jesús, Espíritu Santo, discípulo, y el budismo sería desde el interior del sujeto? Y bueno, creo que esta pregunta se vincula con otra persona que también nos está siguiendo por internet, Javier García Peñalver, y es también como que nos dieras desde tu experiencia y desde tu opinión el comparativo entre los métodos de sanación que sí requieren o sí ponen gran parte del proceso en una ayuda externa, ¿no? Y estoy pensando sobre todo en lo que nos estamos encontrando en el proyecto, como estos grupos de autoayuda de 12 pasos y narcóticos anónimos, en donde gran parte del proceso sí enfatizan la necesidad de reconocer una fuerza superior, ¿no? Y bueno, hasta ahí dejaría la pregunta. Hijo, mira, para las dos preguntas, yo no me atrevería a decir, y esto es importante tomarlo en cuenta, que en un lado hay mejor sanación que en otra. No es que así lo estén preguntando, pero creo que de ahí hay que partir, ¿sí? Simplemente es diferente contexto en donde, la manera en que es concebida la sanación. Pero en cualquiera de ellos, sino el que, vamos a decir, el individuo que está buscando sanar no entiende que debe de hacer un trabajo interno, esfuerzo de disciplina, etcétera, no sana, ¿sí? Ese es el punto para mí. Las maneras, las formas, las creencias que entran en juego en cada uno de estos contextos tan diferentes, pues es la que va en un momento dado crear los soportes, ¿no?
ustedes saben muy bien en estos programas que curan adicciones, el alcoholismo, los 12 pasos, o sea, el trabajo que hace el individuo que quiere salir de esa adicción es tremendo, ¿sí? Y si no tiene el soporte del grupo, pues no sale adelante, eso es lo que lo retroalimenta. Podríamos decir, esa es la metodología que en este caso de sanación que hay es como funciona en ese contexto, en esa manera fue concebida, en esa manera, esto es algo importante cuando se habla por ahí de sujeto, de esa manera está interpelando al otro para que pueda entrar en ese ambiente, ¿sí? Pero hay otros contextos donde, por ejemplo, hay un fuerte cuestionamiento de todas estas técnicas por parte del que está buscando esa sanación. Dice, yo ya busqué en todos estos y no, ¿sí? O sea, necesito algo más de fondo, más interno. Y entonces se mete a buscar en otro lado. Lo mismo es un budista que va acá con los carismáticos, un carismático con los budistas. O sea, aquí realmente no me interesa verlos como grupos que están dando y ofreciendo, sino más como en el fenómeno de ese sujeto buscador que comprende en un momento dado que solamente haciendo un trabajo interno es como puede sanar. Es donde donde la práctica sanación tiene efecto. De otra manera, si lo hace pensando incluso en un grupo de alcohólicos anónimos, porque hay muchos testimonios que se han escrito al respecto, ¿no? De el que creyó que siguiendo, o sea, creía más en la metodología, en el grupo y todo eso, y una vez que se sale de ese contexto, viene la recaída. Y siempre se preguntan, ¿por qué? ¿No? En el caso, por ejemplo, de bueno, no conozco los que están trabajando ustedes, pero acá en Zamora, una vez platiqué con una persona muy altruista, que a lo mejor tú conociste, Gloria, cuando andabas por acá, no era uno que tenía ahí por la Colonia del Valle, uno de estos albergues para dependencia, y él me decía que su mayor problema era que una vez que salían de ahí todo, eran las recaídas, porque entonces ellos querían ver como buscar la explicación en términos de si había culpabilidad, si no habían hecho su labor, y entonces como no hizo su labor falló, y entonces decía, a mí se me hace que ahí nos falla algo que tiene que ser más interior. No sabía qué, pero se estaba dando cuenta de que ahí había un síntoma que había que atender, ¿no? ¿Por qué sería esto? Porque vuelvo a lo que preguntaba Olga anteriormente. Tiene que ver ahí, me parece, con cómo concebimos un proceso cognitivo, ¿no? O sea, no cognitivo de saber datos y eso, sino en términos de cómo me relaciono yo con un objeto al que yo le pongo y le deposito todas las posibilidades para que eso me cure, ¿sí? Si es así, entonces de entrada nunca me estoy curando, aunque siga todos los pasos, aunque siga todas las técnicas, ¿sí? Porque no me estoy dando cuenta que tiene que ser algo que viene de adentro, que tengo que trabajar acá conmigo mismo de adentro. Quien entiende eso moviéndose con los carismáticos, con los albergues, con los budistas, con los New Age, creo que está entrando a esta dimensión de lo que estamos llamando sanación, que es a lo que más bien a mí me interesa, entenderlo como un fenómeno, ¿sí? La efectividad que tengan las técnicas va a depender mucho de eso. Ahora bien, aquí hay otra cosa. Les quiero platicar algo que a lo mejor puede ayudar a entender esto más. Un ejemplo. Hace unos meses tuve que vivir una experiencia así muy fuerte, familiar, y tuve que estar en contacto, estar viviendo en hospitales realmente. Estuve viviendo en un hospital casi 2 semanas, y luego iba a otra de hemodiálisis, así, llevando a un familiar. Y tuve oportunidad, sobre todo en las zonas de hospitales de terapia intensiva, donde están ¿sí? Me encontré a mucha gente que iba y hacía oración. Encontré, era de un grupo de las Asambleas de Dios, que tenían una forma de orar muy peculiar. Me encontré a otro que era muy católico y que hacía sus propias oraciones. Y hablando con una enfermera, más bien, una médica enfermera que estaba ahí de guardia, hacía las dos cosas porque no era mucho personal. Ella me decía que ella sí se percataba de
lo importante que era cuando, para el que estaba enfermo, que estaba en la terapia intensiva, el tener ese apoyo de la oración, sobre todo cuando quien estaba enfermo, quien estaba en esa situación extrema, traumática, practicaba la oración, ¿sí? En el otro dice, no dudo que hay que lo reconforta, ¿sí? Que se siente bien, pero pues pasa, dice. En cambio, si el que estaba, el enfermo, el paciente que estaba en esta situación traumática, tiene el hábito de la oración, ¿sí? La practica, dice, hay una conexión ahí que yo no sé, y tiene un efecto inmediato, se tranquilizan inmediatamente y las medicinas hacen mejor efecto. Dice, eso se lo puedo comprobar. ¿Por qué ocurre? No lo sé. Y me decía, y mire que yo no soy católica, o sea, yo, la religión, yo no creo nada de eso, pero debo aceptar que cuando ocurre esto, inmediatamente notamos los efectos ¿sí? ¿Qué está pasando ahí con el caso de la oración? Eso es algo muy interesante, ¿sí? O sea, es algo es una experiencia que se ha interiorizado, es una fuerza que sale de ahí, y yo creo que esa es una tradición cristiana, pero antiquísima, ¿no? Que ahora la han vuelto, yo he visto que la han vuelto a retomar. Bueno, la oración carismática, la del pentecostalismo, sabemos bien, esa ha tenido fuerza, es muy aparatosa también, pero ahora me he encontrado con grupos de oración de gentes que se juntan, y que están rescatando una tradición muy añeja del catolicismo, que es la filocalia, ¿sí? Que es la oración concentrada en sí misma. No sé si te acuerdas ahora en la ponencia del refrén del año pasado, cuando hablaba del caso de Mary Baker Eddy en la ciencia cristiana. Ella habla de esta oración más en términos de filocalia. Dice, de hecho, ni siquiera hablen, por favor, o sea, que se ponga a parlotear, bla, 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 no, eso no sirve de nada, o sea, tiene que venir de un interior, pero para que venga esa fuerza interior, tiene que haber un trabajo de recta actitud, recto comportamiento, palabra, intención y práctica cotidiana de eso, o sea, es una transformación interna, ¿sí? Dice, y me decía, volviendo a la de la doctora, eso es lo que surte efecto. La pregunta es, la que nos asombra es, ¿cómo está pasando esto ante nuestros ojos en este mundo donde cuando estudiamos lo religioso lo queremos estudiar desde la secularización o desde el encantamiento, reencantamiento, y dices, no, en este otro terreno ahí se están viendo de otra manera qué es esto del hecho religioso ahora, o el hecho de la creencia, o el hecho de la espiritualidad. Paul Gillas hace 2 años o 3 sacó un libro muy interesante de cuál es ese tránsito de lo religioso a la espiritualidad. No tránsito de ruptura, de dejar atrás, no, sino que la religión se vive con la espiritualidad que debería de ser como se planteaba originalmente, un religare, no la institucionalidad, no los dogmas, no los padrecitos, no las jerarquías, no las políticas, no, lo que era la religión, lo que es el corazón de la religión. Aquí hay una pregunta sobre esto mismo que acabas de decir, Miguel. Contesté las preguntas también de los compañeros. Sí, bueno, no sé si más sea como pregunta o comentario que tiene que ver con el papel que juega el cuerpo en la sanación. Ahorita que decían, bueno, aparte de estar como en un espacio colectivo, ser parte de un colectivo, construyendo identidad para llegar a una sanación, también ver el papel que juega el cuerpo y cómo la idea del cuerpo tiene como diferentes maneras de tomar sentido en las diferentes, a lo mejor, filosofías o religiones, ¿no? Y pensaba un poco en el caso del budismo, cuando se habla de un estado de contemplación o de meditación para llegar a una sanación interna, como en otras prácticas o en otras disciplinas de tipo religioso, más bien se busca el sometimiento del cuerpo para generar resistencia, como por ejemplo los ayunos. Estoy pensando un poco en prácticas tal vez retomadas desde el New Age en cuanto a creencias más apegadas a una ideología nativista, como más bien el cuerpo es sometido para generar resistencia y a través de esto llegar a una sanación interna, no necesariamente porque existe una enfermedad evidente corporal, ¿no? Entonces pensaba que
cuál es el sentido del cuerpo en las diferentes formas de llegar a esa sanación, ¿no? Y también como esto último que menciona acerca de el tránsito de lo religioso a la espiritualidad, cómo en estas mismas experiencias se hace más una referencia hacia el espíritu que hacia una cuestión religiosa, precisamente porque se liga mucho con la institución, ¿no?, hegemónica en cuanto a la religión. Miguel, perdón, no se presentó Olga, es Olga Olivas, que está haciendo su doctorado en CIESAS. René es su directora de tesis y está haciendo una estancia aquí con nosotros, y creo que valdría la pena si te puede decir rapidísimo de qué se trata su tesis, porque creo que si te dice en súper breve de qué se trata su tesis, va a quedar más claro por qué te está preguntando lo que te pregunta. Sí, bueno, mi tesis es en relación a los grupos de danza azteca, precisamente en esta zona de la frontera, Tijuana, San Diego, Los Ángeles, y cada uno se localiza. Bueno, parte de mi hipótesis es que cada uno construye una etnicidad de manera distinta, ¿no? Porque unos se relacionan más con lo que serían los concheros, que son como más popularmente conocidos dentro de esta práctica, pero otros se ubican más en la corriente de la mexicanidad, y que es en los que pienso en estas prácticas también como de sometimiento del cuerpo, ¿no? Que practican temazcales, que practican ceremonias en donde el cuerpo es sometido para generar resistencia y liberar el espíritu, y otro que tiene que ver más con una cuestión política, otro grupo de danza, ¿no? Entonces un poco por ahí. Ah, qué padre, ¿eh? Mira, tienes toda la, o sea, claro, en todas estas ejes, grandes ejes, por supuesto, el cuerpo es clave, ese es el punto de referencia básico, y cada uno tiene diferentes concepciones, incluso contradictorias. A mí me parece que en el caso del cristianismo, por lo menos el hegemónico, ha sido siempre el lugar concebido como ese lugar del pecado, ¿no? Sobre todo por las doctrinas, los dogmas. Pero hay ciertos, ¿cómo diríamos? Ciertas rupturas a veces que son inmediatamente reprimidas, como por ejemplo este momento del ala andaluz, cuando el cuerpo no es el motivo del pecado, sino el receptor de lo sagrado, de ese encuentro con Dios místico. Bueno, pues ya sale San Juan de la Cruz y todo esto, ¿no? Pero el tema de la danza conchera es fascinante porque a veces me invita a pensar más en este estoicismo griego, este del que hablaba Foucault en la hermenéutica del sujeto, de que no es tanto mortificarlo porque el cuerpo es pecador, sino es disciplinarlo para poder ofrendarlo como un acto de amor. Ese es un poco en el fondo la danza conchera. Tiene mucho de sufismo eso, más acercamiento por ahí. La otra vía es la de la mortificación del cuerpo, porque el cuerpo es el receptáculo del pecado. Y mira, a lo mejor se van a asombrar de esto, porque el movimiento gnóstico ahora, que más moderno, que incluso se pone como gnosticismo, vuelve mucho a esa vertiente original del gnosticismo, donde el pecado, el cuerpo encarcela. Acá estoy a hablar del alma, ¿sí? El alma entendida como una entidad, ¿sí? Una entidad que está aprisionada en el cuerpo, entonces tenemos que liberarla de él. Eso es algo que se cruza mucho en el cristianismo, en el catolicismo y en muchas de estas del estadounidense, ¿no? Ahora bien, no sé, ahorita cuando mencionaste esto, creo que me doy cuenta de algo que es importante. En estos contextos más de la era axial, y creo que de algunas cosas del movimiento del New Age, sobre todo cuando empiezan a meterse con esto de la escuela de Cuarto Camino y la Vedanta Advaita, cuando se está hablando de espíritu no se está concibiendo como una entidad, como el alma. No, creo que la definición más aproximada que podría ser común estamos hablando de flujos de conciencia, ¿sí? Entonces, flujos de conciencia en ¿cómo podríamos decir? Articulación de lo que es
el cuerpo, órgano, carne, pero que no es separado mi conciencia del cuerpo, carne y de la emoción, ¿no? O sea, en el momento en el que yo me estoy tocando, ahí está articulada la emoción, la conciencia y el cuerpo, ¿sí? No hay una separación en todo eso. Eso es por lo menos en lo que van a coincidir muchas de estas tradiciones del tiempo del eje axial, y que están retomando acá las del eje posmoderno, estas gentes como Northrop, ¿no? A ver, nos encontramos, y fíjate que en estos, ¿cómo se llaman? Ejes, estuve tentado, pero no lo conozco realmente, si ellos tienen un concepto o un enfoque de sanación, toda esta tradición que le llaman del rescate mexicano, ¿sí? A lo mejor tú sabes, si hay algo, si hay una... y me estoy hablando de sanación de interior, no del curandero, porque por supuesto que ahí están, no del chamán, no, eso lo estoy tocando aparte, eso es otra harina de otro costal. No, de este proceso interior ¿sí? Desconozco la verdad. Si lo hubiera, yo creo que tendríamos que retomarlo, porque creo que en América del Sur, sobre todo en todas las zonas, esto de que fueran incas y eso, sí hay algo de eso, ¿sí? Hay esa búsqueda de la liberación interior dentro del cuerpo para curar la enfermedad, ¿no? Pero no conozco, te digo, no lo vi, por ahí lo leí en Marsal o algo así, pero no sé. Bueno, una pregunta más de Javier, y pregunta si hay alguna investigación sobre sanación dentro del budismo tibetano, pero que no se centre en el shamatha, sino en concreto en las prácticas tántricas tipo yoguísticas. No, pues sí las hay, pero hay que... Casi muchas de ellas están en inglés o en tibetano, ¿sí? Este nivel que estás hablando ya de yogi tántrico ya es muy elevado, ¿sí? Shamatha no es... shamatha es una etapa de la meditación básica, es la etapa más básica de la meditación en el budismo tibetano, en el budismo Theravada, ¿sí? Es el de la plena atención, y es tan simple como esto: estar poniendo atención a la respiración, o estar poniendo atención deliberado. Cuando tú te sientas dices, ahorita voy a estar poniendo atención en los latidos de mi corazón, en los sonidos externos, pero solo en eso, observándolos, no involucrándome en eso y empezando no reprimiendo que si llegan pensamientos, sensaciones, o sea, llegan, las ves y se van, dice Thich Nhat Hanh, como nubes que se lleva, como el viento que se lleva las nubes. Mi respiración es el ancla, tú vuelves a la respiración. O sea, ¿qué es esto en una práctica cotidiana de muchos años? O sea, no sé, pónganselo a hacer. O sea, ¿qué manera en la que el cuerpo empieza a sensibilizarse y a centrarse, no por una cuestión intelectual o de creencia, sino porque tú estás obligando de alguna manera al cuerpo a que tenga ese centro de atención? Esa es la más básica, la shamatha. La que seguiría el otro nivel de meditación vipassana es cuando tú ya empiezas a analizar las sensaciones que hay en tu cuerpo en términos de observación también, ¿sí? Pero no son lo que estás hablando del tantrismo, yoguismo, esa es una dimensión ya como más esotérica, yo digo, del budismo tibetano, que venden muchos centros y dicen, aquí le enseñamos tantrismo, no sé qué, y vas y puro, o sea, no es tan fácil, ¿no? Y creo que ni lo necesita uno para llegar a eso, ¿no? Para trabajarlo. Esa es otra cosa que quiero resaltar. Creo que en este asunto, en esta dimensión social que vemos, no estamos buscando a las gurús, a cómo se forma uno como gurú, no, es de la vida cotidiana. Ustedes asombrarían, por ejemplo,
en los retiros donde se enseña, se entrena para aprender a meditación chámata, aquí o la vipassana de Goenka y todo, van amas de casa de todas clases sociales, o bueno, que tienen para pagar un retiro, también porque el Dharma cuesta, ¿sí? Van secretarias, van muchas empleadas de gobierno que uno diría son las burócratas, van gentes que venden, comerciantes ambulantes, muchos desempleados, o sea, no van los intelectuales exquisitos que quieren, no, ¿sí? Eso es muy interesante, o sea, lo he comprobado. Van de todas las generaciones, van muchos jóvenes desde 15 hasta 26 años, y gente adulta, y gente que está ya en una vejez avanzada, va de todo. Eso me llama la atención. No, yo me esperaba imaginar como, bueno, sobre todo en las actividades donde se enseña y practica la meditación, ¿no? Distintos de los eventos donde van a dar conferencias los lamas y que son más aparatosos, que lo puede organizar Marta Sagún como aquella vez que se trajo al Dalai Lama y hicieron todo un espectáculo. Esa es otra cosa, esa es otra parafernalia, ¿no? Yo me refiero acá a los lugares donde la gente va y practica yoga en la Gran Fraternidad Universal. Aquí en el colegio salimos enfrente y van aquí, mucho personal aquí hasta de intendencia va a practicar yoga. O sea, ¿por qué? ¿Y por qué son, algo interesante, por qué son constantes? Gente que ha practicado, aquí hay una compañera que lleva 2 años practicando yoga porque se dan clases aquí adentro del colegio, viene a darnos una maestra invitada del más sencillo yoga, lleva 2 años y dice que para ella le ha cambiado mucho su manera de ser y de estar en lo que hace, en su trabajo, ¿sí? Dices, a ver, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Esos son los datos que nos hacen pensar, ¿no? No en términos de creencias, no son cosas esotéricas. Las gentes que llevan meditando y que han sido constante en un primer ciclo de 40 días, platicas con ellas de cómo se les ha bajado la neura y te la pueden identificar muy bien cómo les ha bajado la neura, es decir, en qué aspectos ¿sí? Entonces, eso cuando se divulga y se comparte, por supuesto que llama la atención, ¿no? Obviamente, si tienes más lana, te vas a aprender meditación con el gurú Saba no sé qué, sábado en la noche, acá, y en una escuela, compras tu salón, tu vestuario. Digo, eso ya estamos entrando en el fetiche, ¿no? En la sanación como mercancía fetiche, que es otra cosa. Pues no sé, parecía que se querían contactar de Ciesas, pero al momento que iniciamos no vi que nadie estuviera conectado. No sé si finalmente llegó alguien. Sí, aquí estoy, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, sí, te escuchamos. Soy Felipe Vázquez de Ciesas Golfo. ¡Felipe! Hola, Felipe. Un abrazo para todos ustedes. Qué bueno que sí pudiste conectarte finalmente. Un abrazo. Sí, me pude conectar. Verte. Igual para mí. Simplemente quisiera felicitarte por la interesante charla. Cada vez que te escucho siempre aprendo mucho de ti. Quería hacer un comentario. Me gustaría hacer un comentario que si da para una respuesta bien y si no, nada más que quede como comentario. Creo que vivimos en una sociedad que reprime el dolor. No quiere saber ni mucho menos experimentar el dolor. Lo queremos evitar, lo queremos prevenir, lo queremos desterrar. Pero ¿qué tanto esta negación reduce la búsqueda precisamente de esa sanación y sobre todo de una perspectiva de la vida y del mundo en el que estás inserto? Como que la búsqueda de la sanación se me hace así como algo por inercia, más que por conciencia. Y en este sentido, es necesario llevar al individuo a objetivar
la sanación como fenómeno, que por lo que nos dices es generacional, que necesita crearse cada generación su propio lenguaje, su propio umbral del dolor. Siento, no sé si esté bien en lo que plantea, que esta charla que tú nos lleva al desafío de una contracultura al modelo médico positivista e ir más que de lo público a lo íntimo, de lo íntimo a lo público. Muchas gracias y felicidades a todos. Un abrazo. No, Felipe, gracias a ti, qué estupendo reflexión, ¿eh? Tienes toda la razón. Y sobre todo en esto del dolor, por lo menos en estas otras tradiciones acá que me he encontrado, que me están fascinando porque estoy aprendiendo de ellas, yo no las manejo, sobre todo estas que han tenido este enfoque feminista tan revolucionario, es precisamente aprender a entender, aprender del dolor, no en una cosa acá mochilona de golpearse como así, no, es aprender a reconocerlo y aprender a buscar cuáles son esas causas que pueden ser posibles podríamos decir, de resolver, porque muchas veces estos dolores no son solamente las dolencias del cuerpo, sino las que fueron provocadas por sometimiento, por explotaciones, por desprecio, ¿sí? O sea, vienen de esta otra gran caja de Pandora que también necesitamos aprender a entender mejor, esto que llamamos las emociones, ¿sí? Porque aquí caben muchas cosas, todo, ¿no? Pero a mí me ha llamado la atención, sobre todo en experiencia de estas, porque son las que conozco, no me he encontrado un sanador de este tipo, sino a mujeres que han sido de un acompañamiento amoroso con gentes que están ya en etapas terminales o con mujeres que han sido vivido toda serie de violencias. Ahora está viendo aquí un proyecto interesante que está desarrollando Gustavo López con mujeres migrantes, en el que está metido Ariel precisamente, y cuando vienen estas personas como Lore Aresti y habla de esto, experiencia de la sanación, desde saber y reconocer bien lo que es esto del dolor, ¿sí? Poderlo objetivar, como tú dices, porque es la única manera con lo que se puede trabajar para poderlo ir encontrando sus causas. Hijo, a mí me fascina esa manera en la que yo digo se está poniendo a prueba ahí, se está haciendo visible lo que es esto de la subjetividad, que yo cada vez veo que los conceptos que tenemos en las ciencias sociales, por muy chivirindongos que sean, no dan para eso. Tenemos que aprender a hablar desde otros lugares, ¿sí? Y esto es lo que nos enseñan estas gentes, ¿no? A dar. Bueno, y a quién se lo digo, sino a uno de los maestros que me ha abierto, por ejemplo, un panorama tan interesante para esto, entender qué es esto de la vejez, como tú lo has hecho, la vejez espiritual, la atención que yo puse por muchos de tus trabajos sobre la importancia que tiene la oración, ¿sí? Y que me la he encontrado, me la encuentro con más frecuencia, ¿no? Entonces sí, tienes razón, y yo creo que ahí sería muy interesante ir amarrando estas reflexiones a lo mejor en trabajos que ya sean más de estado de la cuestión propositivos, que hemos ido aprendiendo cada uno en estos abordajes, exploraciones que hemos hecho cada uno. Te agradezco mucho, Felipe, tu reflexión, me alimenta mucho lo que estoy trabajando ahorita. Yo creo que también a los que me están escuchando. Gracias a ti, Miguel. Bueno, pues gracias, Felipe, por enlazarte. Esperábamos que eras tú, pero no estábamos seguros. Pues, ¿alguien más quiere tomar la palabra? Bueno, pues Miguel, te agradecemos mucho el tiempo, sobre todo allá estás ya en horas extras, es una hora más tarde en Zamora. Te agradecemos el tiempo, te agradecemos lo que nos compartiste y bueno, sabemos que pronto vas a andar por acá para el RIFREM y ya tendremos la oportunidad de
pues de seguir intercambiando reflexiones sobre el tema. Y bueno, no sé si finalmente quieres agregar algo ya para despedirnos. Se quedó congelada la imagen. No, okay. Yo los veo bien. Ah, bueno, perfecto. Bueno, pues si ya no hay mayores comentarios, pues terminamos. Le doy la palabra a Olga. Sí. No, pues nada más también nuevamente para agradecerte, Miguel. Creo que fue muy bueno para nosotros escucharte y bueno, pues por supuesto nos gustará poder seguir en contacto contigo con lo que estamos haciendo dentro de este proyecto. Va a ser muy útil mantener el diálogo. Entonces, por lo pronto, qué bueno que ya sabemos que próximamente nos veremos por acá. Eso nos permitirá también ahora sí, pues invitarte a cenar, ¿no? Porque es lo malo de la videoconferencia, nada más te mandamos el abrazo y te decimos, pues ahí para cuando vengas, ¿no? Entonces, muy bien, pues sobre todo eso, ¿no? Seguir comunicando. Por internet escucharlos a todas, ¿eh? Y a Felipe y a Gloria, que hace buen rato que no nos vemos. Ya nos veremos. Bueno, pues Miguel y Felipe, por acá los estaremos esperando, nos dará mucho gusto recibirlos para la reunión de la RIFREM y mientras tanto pues nos seguimos comunicando por correo y pues estamos en contacto. Muy bien, gracias Olga y Gloria por la invitación.